Buenos días, Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, Denise, buenos días a todos. En la polémica sobre golpismo entre la asambleísta Cynthia Viteri y el canciller Ricardo Patiño, se dijo lo siguiente. Yo no entiendo dónde hay descontextualización cuando el mismo presidente de la República sale en un video en el 2006 diciendo que había que tumbar a cuanto presidente fuera y en otro diciendo que había sido el forajido 001 que tumbó a Gutiérrez. Si ese mandatario no cumple porque ha sido un impostor, hay que sacarlo. Hay que sacar tanto presidente cuantos traidores haya, por favor. El presidente no ha dicho que se vaya un presidente cuando nos da la gana a nosotros, cuando no nos gusta, no nos parece su manera de ser, sino cuando violan la Constitución, cuando violan las leyes. Estamos hablando de que en el caso de Lucio Gutiérrez se destituye a la Corte Suprema de Justicia, se destituye al Tribunal Constitucional y al Tribunal Electoral, convirtiéndose en una dictadura. En la realidad, el pueblo tiene, por supuesto, el derecho a reclamar y a exigir la salida de un gobierno en esas condiciones. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, ha solicitado su derecho a la réplica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Su réplica. Ante las mentiras y calumnias de este gobierno, voy a develar la verdad histórica sobre los motivos que tuvo Hugo Chávez para impulsar el golpe de Estado en contra de mi gobierno. Y lo voy a hacer en forma muy rápida en tres partes. En la parte primera, son los comandantes del Ejército y los jefes de Estado Mayor del Ejército, Marina y Aviación los que ejecutaron el golpe de Estado financiado e impulsado por Hugo Chávez. Mi administración seria, responsable, con excelentes resultados en la parte social y económica, se convirtieron en un obstáculo para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI de Hugo Chávez. Entonces había que retirar a Lucio Gutiérrez, había que retirar ese obstáculo para que avance el socialismo chavista del siglo XXI. ¿Y cuáles eran esos obstáculos? Aquí está, ecuatorianos. Posiblemente ustedes no saben esto porque no se difundieron estos logros de mi gobierno. Según el INEC y el CICE, en el 2003-2005 la pobreza se reduce el 7.7%. En un mismo periodo de tiempo, 2007-2009, con Rafael Correa la pobreza se reduce el 0.7%. Es decir, en mi administración la pobreza se redujo 11 veces más ecuatorianos y con muchísimo menos dinero. Otro obstáculo para el socialismo en el siglo XXI fue este. Según la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, en el año 2003-2005 el Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que Perú, que Chile, que Colombia, que Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, etc. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión extranjera. Y si no hay inversión, no hay trabajo, no hay producción y los que más sufren son los pobres de la patria. Aquí está otro obstáculo para el socialismo del siglo XXI. En el año 2004, según el Banco Central del Ecuador, la economía ecuatoriana en el gobierno de Gutiérrez crece el 8.82%. Este año, según los analistas económicos, la economía va a crecer a menos del 1%. ¿Cuál era el precio del petróleo que yo tenía? $18. ¿Cuál es el precio del petróleo que tenemos actualmente? Entre 50 y 60 dólares, 3 veces más. Y este último gráfico también es muy importante. En el tema de educación, según el INEC y el CICE, en el año 2010 publicó que la tasa neta de matriculación en educación básica con Lucio Gutiérrez se incrementó el 9.4%, con Rafael Correa con muchísimo más dinero, apenas del 2.1%. ¿Qué significa esto? Que en el gobierno de Gutiérrez con menos dinero, 4 veces y media más niños entraban a las escuelas. Y algo parecido sucede con el ingreso al colegio y a la universidad. Entonces, a este gobierno, que tiene los mejores logros sociales y económicos de la historia, los generales y almirantes lo destituyeron. Y son los generales y almirantes los que dejan el espacio abierto para que avance el chavismo y se implante en el Ecuador. Segunda parte, asimismo muy rápida. El señor Julian Assange, protegido de Rafael Correa, en el cable 30.154, publica, y esto pues salió en el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil el 24 de abril del año 2011, publica
que el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez fue un complot ideológico internacional financiado por Hugo Chávez con la participación de las FARC, está acá, de cubanos, de terroristas locales y grupos políticos de extrema izquierda. Reconozco que hubo demócratas que salieron de manera totalmente legítima a protestar en contra de mi gobierno pidiendo rectificaciones, pero fue Rafael Correa el que públicamente pedía que se destituya al gobierno de Lucio Gutiérrez y ahora está llorando diciendo que lo quieren desestabilizar. Y aquí tengo más evidencias de que el golpe de Estado fue un complot ideológico internacional. Aquí se publica en este periódico El País: Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Clarísimo. Acá hay otro periódico que publica, este periódico es de Venezuela, El Nuevo País: Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Ahora, pero igualmente, por lo visto, acá... el golpismo parece una afición de la clase política, porque usted destituyó a Yamil Mahuad. Por su parte, Rafael Correa pidió su destitución y luego fue ministro de Alfredo Palacio. Y de su lado, Cynthia Viteri juramentó a Alfredo Palacio después de que fue usted destituido. Entonces, ¿cuáles son las lecciones del golpismo? ¿Vale la pena volver a vivirlo? Definitivamente no. Y compatriotas, justamente ustedes analicen, de un crecimiento de la economía del 8.82%, uno de los crecimientos de la economía más altos de toda la historia del Ecuador y de los más altos de América. ¿Cuánto va a crecer la economía luego del golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez y con la implantación del chavismo en el Ecuador? Menos del 1%. De una reducción de la pobreza con Lucio Gutiérrez, según el INEG, el CICE y un estudio de la Flaxo, de más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. ¿Cuánto se reduce la pobreza ahora? Apenas llegamos al 1%. De ser el Ecuador uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía, más inversión que nuestros vecinos, hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión extranjera. Entonces ustedes ecuatorianos saquen la conclusión. ¿Valió el golpe de Estado que lo facilitaron los generales y almirantes en contra del presidente electo por ustedes o no? Por supuesto que la respuesta es no. Pero también yo quiero aclarar, ecuatorianos, porque se le ha mentido al país, que Lucio Gutiérrez destituyó a la Corte Suprema de Justicia, que Lucio Gutiérrez nombró a una nueva Corte Suprema de Justicia. Totalmente falso, compatriotas. Yo no destituí a la Corte Suprema de Justicia, fue el Congreso de la época, porque en la Constitución vigente, en la disposición transitoria número 25, se mencionaba claramente que los funcionarios electos por el Congreso Nacional terminaban sus funciones en enero del 2003, es decir, los de la Corte Suprema de Justicia estaban ilegalmente autoprorrogados en sus funciones. Y luego el Congreso pues nombró a una nueva Corte Suprema de Justicia, posición con la que yo no estuve de acuerdo, como constan en mis declaraciones a los medios de comunicación que me entrevistaron en ese día. Rafael Correa, él sí violó la Constitución de la República. Rafael Correa metió la mano en la justicia, lo dijo públicamente, y no solamente que cesó a una Corte Suprema de Justicia y nombró a una nueva Corte Suprema de Justicia, sino que varios de esos magistrados han sido cuestionados en su probidad y utilizados para perseguir a la oposición. El asambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara está injustamente preso después de que fue declarado inocente. El asambleísta o el exasambleísta Fernando Balda estuvo injustamente preso, ambos por denunciar casos de corrupción de este gobierno. El director provincial de Pichincha de Sociedad Patriótica, el doctor Víctor Hugo Erazo, va a ser sentenciado por esa farsa del 30S. Y aprovecho la ocasión para denunciar al país. El día de ayer, cobardemente, la vivienda del doctor Víctor Hugo Erazo fue asaltada por gente aparentemente pues desconocida. Fueron a la residencia de Víctor Hugo Erazo, se introdujeron dentro de ella, rompieron una ventana, sometieron al cuidador con armas de fuego, dejaron abierto el gas para que cuando alguien llegue y prenda la luz pues explote esa vivienda. Gracias a Dios, Víctor Hugo Erazo, nuestro director. Ahora, pero luego de una década de golpismo, de 1997 a 2005, con 6 presidentes, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Gutiérrez y Palacio, se está viviendo una década de estabilidad desde 2007 con un solo presidente que ha sido reelegido 2 veces consecutivas. ¿Esto qué significa? ¿Es que el Ecuador ha logrado la auténtica democracia? Esto significa que hoy
no solamente el pueblo ecuatoriano, sino los partidos políticos hemos madurado. Nosotros, que fuimos víctimas de un golpe de Estado, somos los primeros que hemos salido a mencionar que este gobierno debe terminar sus funciones en el 2017 e irse para su casa. Pero obviamente que necesitamos cambios a la actual situación política. No podemos continuar teniendo elecciones totalmente amañadas, con un Consejo Nacional Electoral totalmente sometido a Rafael Correa. Esto no es democracia, ecuatorianos. La democracia no solamente es ganar elecciones, lo hemos dicho en varias ocasiones. La democracia significa independencia de las funciones del Estado. Y aquí no hay independencia de las funciones del Estado. Aquí la Corte Constitucional, la Justicia, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral, todos están integrados por gente del oficialismo. Todos obedecen las órdenes del presidente Correa. Y así pues no podemos tener elecciones limpias. Es por eso que el pueblo hastiado se está levantando y está gritando en todo el territorio nacional: fuera Correa, fuera. Aquí nadie le quiere votar a Correa. El único que conspira contra Correa es el propio Rafael Correa. Porque el pueblo ya se pronunció. El pueblo le dice: presidente, no queremos más impuestos. Y el presidente nos sigue castigando con más impuestos. El pueblo ecuatoriano le dice al presidente: para que nosotros decidamos si usted se queda para siempre en el poder o no. ¿Y qué hace el presidente de la República? De espaldas al pueblo ecuatoriano y de manera inconstitucional, porque no son enmiendas, sino son reformas, y la reforma tiene que ser consultada al pueblo ecuatoriano. Entonces el presidente, de manera inconstitucional y a través de la Asamblea, quiere reformar la Constitución de la República y perpetuarse en el poder. Entonces es el oficialismo, prevalido de su prepotencia, prevalido de su egocentrismo, es el que quiere peregrinarse en el poder. Y no solamente pues que tiene el control de todos los organismos y funciones del Estado, sino que también tiene el monopolio de los medios de comunicación, como 5 canales de televisión a nivel nacional, cerca de 30 radios, 3 periódicos, con los cuales desinforma al pueblo ecuatoriano. Yo mismo, en el año 2002, era simpatizante de Hugo Chávez, producto de esa multimillonaria propaganda que hacía Hugo Chávez, pero cuando le conocí por primera vez, el 15 de enero del año 2003, cuando me hice cargo de la presidencia de la República, comenzó mi desencanto, porque ¿qué es lo que me decía Chávez? Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación. Lucio, tienes que controlar los medios de producción. Yo le decía: Chávez, estás equivocado, eso significa dictadura, y en dictadura nadie invierte, y si no hay inversiones, no hay producción, no hay trabajo, y los que más sufren son los pobres. Chávez me decía: pero mira, Fidel, controla los medios de comunicación, controla los medios de producción y está más de 50 años en el poder. Yo le decía a Chávez: yo no quiero quedarme, no quiero permanecerme en el poder, quiero terminar mis 4 años y dejar las bases sentadas para el desarrollo del Ecuador. Y Chávez insistía y decía: Lucio, no tienes que firmar el acuerdo comercial con los Estados Unidos, no debes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Yo le replicaba a Chávez: la economía no se debe manejar ideológicamente, la economía hay que manejarla técnicamente, con responsabilidad, con austeridad. Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de los más pobres del país. Entonces ahí surgieron las diferencias irreconciliables con Hugo Chávez, y es cuando Chávez pues comienza, como se lo publica en Wikileaks y en algunos periódicos del mundo, comienza a financiar el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez y pues utilizó la destitución de la Corte Suprema de Justicia, la venida del expresidente Bucaram, para pues preparar el terreno y dar el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Ojalá pues, Lucio Gutiérrez haya sido el último. Le agradecemos su participación en contacto directo. Ha ejercido usted su derecho a la réplica. Muchísimas gracias por esta oportunidad. En instantes, Severino Cherupi, director de territorios de la CONAIE. ¿Cuál es el objetivo del levantamiento indígena de la CONAIE? Ya regresamos. Los hombres, tal como son, se inclinan por naturaleza a ir en pos del dinero o del poder. Y del poder porque vale tanto como el dinero. Lo dijo Ralph Waldo Emerson, filósofo y poeta estadounidense.